Fíjese que esto de la ignorancia es un pecado bastante atrevido, que algunos incluso se han enamorado más de la ignorancia que no de la verdad. No vamos a descartar que tal vez tengamos un hermano, dos hermanos dentro de esta congregación que están más enamorados de la ignorancia que no de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando hablemos de la verdad, hablamos de Cristo. Cuando se habla del conocimiento y de la sabiduría, hablemos de Cristo. Entonces, pero lastimosamente, vuelvo a repetir, hay gente que está más enamorada de la ignorancia que no de la verdad. Y gracias a esa ignorancia que existe en muchos pastores, en muchos evangelistas y en muchos ministros, hoy se están cometiendo muchos pecados dentro de muchas congregaciones gracias a esa ignorancia. Entonces, yo le voy a mostrar muchos pecados. Yo le voy a pedir un favor: si va a preguntar, pregunte del tema. Si nos queda tiempo más adelante, usted puede agregar algo de la ignorancia, porque este tema de la ignorancia es súper profundo, que lo podríamos tratar en mucho tiempo, pero yo quiero ser tal vez no breve, pero tal vez el tiempo suficiente y adecuado. Entonces, si usted pregunta, pregunte de acuerdo a los puntos que vamos a ver. Si después el tiempo es apremiante, pues ya usted puede agregar más, porque la ignorancia es tan profunda, mis hermanos. Entonces, vamos a ver que la ignorancia es un pecado destructivo, tan destructivo que el mismo texto dice: mi pueblo fue. O sea que la ignorancia es destructiva. Significa que la ignorancia pueda que lleve a mucha gente a una destrucción o a una perdición. Entonces, por esa razón necesitamos atacar la ignorancia, porque si la ignorancia es destructiva y es un pecado, no solamente es un pecado. Los que han estudiado un poquito saben que la ignorancia es un antivalor, ¿cierto o no cierto? Porque uno de los valores que tenemos que tener todos es el conocimiento. Pero cuando no hay conocimiento, se cae en un antivalor que se le llama ignorancia. Entonces, hermanos, hoy le voy a mostrar varios pecados que tal vez aquí o tal vez fuera, o que tal vez usted los ha visto, o que tal vez en un tiempo nosotros lo hicimos, pero todo se hizo bajo la ignorancia. Y usted puede decir: pastor, no creo que se cometa pecado bajo la ignorancia. Sí, hermanos, hay un texto que habla del hoy, que habla del ayer y que puede hablar del futuro. Hechos 17:30. Dice de manera textual el versículo: todo aquel que peca bajo la ignorancia, ahora Dios manda a que se arrepiente. Entonces ese texto es de manera presente, y claramente dice Pablo en el 17:30 que todo aquel que peca bajo la ignorancia, ahora Dios manda a que se arrepienta. Significa que cuando no hay palabra, pueda que haya ignorancia, pero después que viene la palabra y nos habla, se terminó la ignorancia, y es ahí donde necesitamos arrepentirnos y vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Estamos? La ignorancia se termina hasta cuando llega la verdad. Ahí se terminó la ignorancia. Que usted quiera seguirse comiendo el pecado, ya no es bajo ignorancia, ya lo hace bajo una ignoración de que al final usted sabe que es pecado y lo sigue haciendo. ¿Estamos? Ok. Hay tantos pecados que se cometen bajo la ignorancia, y uno de esos pecados comunes y corrientes que se viven dentro de muchas iglesias se le llama prestar dinero y cobrar interés. ¿Sabía usted que ese es un pecado grave dentro de las iglesias? ¿Y sabía usted que ese pecado se está viviendo dentro de muchas iglesias? Hermano, tanto así que incluso hasta pastores, o a veces hasta las mismas ofrendas de la iglesia, se toman para prestar dinero y luego cobrar interés. Y ese es un pecado destructivo que está dentro de las iglesias. Mire, yo le voy a mostrar un montón de versículos. Si usted tiene para anotar, vaya anotando, porque si nos vamos a ver, se nos va a alargar demasiado el tiempo y necesitamos aprovecharlo a lo máximo. Ok, déjeme que le explique y si quiere anótelo. Deuteronomio capítulo 23 y su versículo 19. Ahí empieza la historia de prestar dinero y cobrar interés. Anótelo y yo se lo voy a explicar. Dice de manera textual en Deuteronomio 23:19: Dios le había dado una orden al pueblo de Israel, y la orden era de que se le podía prestar dinero a las personas y cobrar interés, pero el interés no se le podía cobrar a los hermanos de la iglesia, sino solamente a la gente de afuera. Esa fue la orden, y usted en su casita lo lee, por favor. Dios claramente le dijo a Israel: pueden cobrar interés, pero nunca vayan a cobrar interés de sus mismos hermanos. Cobren interés solamente
de la gente de allá afuera. ¿Qué pasó con Israel? Israel cometió el famoso error de que muchos conocemos, que se le dice que se le da la mano y terminan agarrando el codo. ¿Por qué? Porque Israel sabía que no podía cobrar interés de sus hermanos. Sin embargo, Israel sobrepasó el límite que Dios dio y empezó a cobrar interés parejo, hermano. Ya no le importaba si era su mamá, su tía, su abuela, cobraban interés parejo. Entonces Dios tiene que darse cuenta de esto y poner un alto. Anótelo si usted quiere. En el capítulo 5, versículo 1 de Nehemías, ahí Dios tiene que cancelar esta ley de prestar dinero y cobrar interés. Y Dios mismo da la orden y le dice al pueblo: cada quien vaya y devuelva lo que le ha quitado a su hermano por prenda de interés del dinero que le debe. Vaya, devuelvan todo lo que tienen, y desde ahora, dice Dios, se termina la ley de prestar dinero y cobrar interés. Pero no solo eso, hay otro pasaje más, si quiere usted anótelo. En el capítulo 18, versículo 5 y el 13 de Ezequiel, ahora la cosa se complica más. Ezequiel capítulo 18, versículo 5 al 13, Dios claramente dice en ese pasaje que una persona que cobra interés es igual a una persona injusta e igual a una persona abominable. O sea que ahí en Ezequiel 18:5 al 13, lo que es el prestar dinero y cobrar interés, Dios lo compara con injusticia y lo compara con abominación. Entonces la cosa se complica, porque 21:27 de Apocalipsis dice la Biblia que ninguno que practique abominación entrará en el reino de Dios. Significa que una persona que está prestando dinero y cobrando interés, llámese pastor, evangelista, diácono, lo que sea, si esta persona muere practicando ese pecado, lastimosamente no va a entrar al reino de los cielos. Pero hay otro pasaje más conocido, el capítulo 15, versículo 5 del libro de los Salmos. Si quiere, leámoslo. Ese sí lo vamos a leer, porque ya le di bastante. Son bastantes conocidos los pasajes, pero todo tiene una bonita explicación. Entonces esto lo estamos haciendo porque a lo mejor usted mañana por ahí se entera de que un hermano está prestando dinero y cobrando interés. Pues déle esta palabra. Ya si se quiere el infierno, pues ya lo va a hacer con su conocimiento de él. Capítulo 15, versículo, vamos a leer del 1 al 5 de Salmos. ¿Lo tiene? Salmos capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia. Pregunta retórica. Jehová, la pregunta es: ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? 2, la respuesta es: el que anda en integridad y hace justicia. ¿Y qué más? Y habla verdad en su corazón, los mentirosos no. 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Mire qué bonito, hermanos. Así que si alguien le lleva un pleito de su vecino, mándelo al diablo y no esté aceptando pleitos con su vecino. Luego dice en el 4: aquel cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea que aunque le levanten chisme, él sigue siendo el mismo. Pero viene en el 5: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas que dice su Biblia, no resbalará jamás. O sea, pero ahí claramente dice que él va a entrar al cielo el que no dio su dinero a usura. Y usura es interés. Por eso, hermana, si mañana usted presta, no vaya a estar cobrando nada. Si alguien le quiere regalar una ofrendita por el favor que usted hizo, es muy punto y aparte a que nosotros cobremos. Tanto así que hay mujeres tan injustas que a veces llega la vecina y dice: vecina, présteme un tomate. Y la vecina dice: le voy a prestar uno, pero cuando me traiga me tiene que traer 2. No, hermano, no podemos estar cobrando interés. Lo que le van a traer a usted es lo que usted prestó. Lo que me tienen que devolver es lo que yo presté. Si la persona en agradecimiento y en gratitud le quiere regalar para su refresquito, eso ya es punto y aparte. ¿Por qué? Porque ahorita son raras las personas que prestan dinero y no cobran interés. ¿Cierto o no cierto? Son raras las personas, hermano. Aún las personas ahorita lo que están haciendo es aprovechándose de la gente pobre. Y dice: yo le voy a prestar, hermana, le voy a echar la mano.
¿Cuánto me va a cobrar? El 5, el 10, 15, 20%. Eso no es hacer un favor. Eso es aprovecharse de la pobreza de la gente y enriqueciéndose a costilla de la pobre gente que no tiene para comer en esta vida. Entonces, esos son pecados que se practican dentro de las iglesias y que quien lo haga, lo siento mucho, no entrará al reino de los cielos. Estamos. Bueno, vamos a pasar a otro punto que usted necesita saberlo. Tal vez aquí no se vive, pero en la televisión y las personas pues necesitan una explicación. Número 2, hay un pecado que se ha metido dentro de muchas personas y que lo tienen como algo bonito, pero al final es un pecado de ignorancia. Y a eso eso es lo que practican allá afuera, o más bien lo practican los católicos, que le llaman el purgatorio. ¿Se ha escuchado usted eso del purgatorio? ¿Se ha escuchado eso del purgatorio? ¿Qué es el purgatorio para la gente? El purgatorio supuestamente es un lugar intermedio donde cuando una persona muere y estaba media buena, media mala, pasa al purgatorio, allá le pegan una media quemada, según para los católicos, y de ahí lo sacan y lo meten al cielo. Y ellos han tomado un pasaje de la Biblia que yo quiero que lo leamos para que entendamos que lo que ellos están haciendo lo hacen bajo la ignorancia o lo hacen porque están endemoniados. Pero la Biblia no dice eso. Capítulo 5 de Mateo. Este es el único capítulo que toman para decir que existe un purgatorio. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Mateo capítulo 5, vamos a leerlo del 23 hasta el 26. Mateo 5, 23 al 26. Porque por ahí de repente se encuentra a su vecina que diga, es que mi esposo ya está en el purgatorio. Dígale, no, ya se fue para el infierno. Bueno, si es que se fue para allá o para el cielo, solo Dios sabe. Depende de la conducta que murió. Estamos, hermanos, 5:23. ¿Lo tiene? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, vea para acá, deténgase un momento. ¿Puede una persona traer una ofrenda al altar estando muerto? No. Entonces, empecemos arrancando ahí. ¿A quién le está hablando la Biblia? ¿A un muerto o a un vivo? Aquí no le está hablando a un muerto, porque el muerto ya no puede traer ofrenda. Aquí le está hablando a una persona que está en vida. Entonces ya vamos descartando que no le está hablando a un muerto, como dicen los señores allá afuera. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano, de que tu hermano tiene algo contra ti, que dice: deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda. 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado, ¿qué dice?, a la cárcel. De cierto te digo que no saldrá de ahí hasta que no pagues el último cuadrante. Entonces los señores católicos dicen que este pasaje habla de que la gente no va a salir del purgatorio hasta que no pague el último pecado que hizo. Pero volvamos a repetir que aquí no le está hablando la Biblia a dos muertos, aquí le está hablando a dos vivos, y le está diciendo claramente: si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate. No sea que este hombre vaya con el alguacil te tome y te meta a la cárcel. ¿Por qué? Porque es pecado, hermanos, y es delito pedir fiado y no pagar. ¿Amén o no amén? Es pecado y es delito. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Es pecado y es delito. Una cosa es que usted no pague porque no pueda, y otra cosa es que no pague porque sea un ladrón. Pero eso es punto y aparte. Pero aquí la Biblia le está hablando a dos personas, una que le debe a la otra, pero las dos personas están vivas. Entonces la gente dice: ya vio, allá van a estar en el purgatorio hasta que se queme el último pelo y salga purificado para el cielo. Eso es mentira, hermanos. La Biblia dice lo contrario. Eclesiastés 9:4 dice que solamente hay esperanza para los que están entre los vivos. El muerto ya no tiene esperanza. Entonces son cosas que se hacen bajo la misma ignorancia. Yo sé que muchos van a escuchar este mensaje y en lugar de arrepentirse van a seguir murmurando: no, tan loco que va. Ese es punto y aparte. Ya no van a ser ignorantes, lo que van a hacer es ignorar la palabra que se les está dando. ¿Estamos? Número 3. Hay otra parte fundamental que necesito explicársela a usted y que creo que usted ya la sabe, pero necesito enseñársela nuevamente. Muchos dentro de la congregación están cometiendo pecados bajo la ignorancia. ¿En qué sentido?
Anote por favor, en su mente o en su corazón. En estos últimos tiempos he hablado con mucha gente y a veces me quedo tan sorprendido de ver la ignorancia que hay en tantas personas. Tanto así que a nosotros nos han criticado y nos han dicho que nosotros estamos muertos espiritualmente. Que porque aquí no ven gente brincar, que porque no ven gente vomitando. Bueno, al menos que esté embarazada, pero vomita en su casa. Que porque no ven gente revolcarse en el suelo, que porque no ven gente tirar patadas, que porque no ven a mano Miguel Ángel soplando. Ay, dice, la gente no tiene el Espíritu Santo. En cambio allá dice, allá sí, mire usted, la gente salta, brinca, patas arriba, vomitan y la cuestión. Y la gente dice, tal vez sí usted. Ahí están muertos esos hermanos. Pero ¿cuál es el detalle y el punto céntrico el cual yo me quiero centrar? Que lastimosamente por no tener conocimiento de la palabra, terminamos metiendo al morral y al bolsillo a todos sin entender qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros. Ejemplo, nosotros hoy en día, por no tener conocimiento de la palabra, a cualquier persona que brinca, salta y que cae patas arriba, lo primero que pensamos es, está llena del Espíritu Santo. Que si no hay desorden donde la gente salta, que los diáconos hasta tienen que levantar la silla para que la hermanita no vaya a trabar las patas ahí y se nos vaya a caer, los diáconos tienen que levantar silla, porque si no hay brincadera, no hay Espíritu Santo. Pero ¿de dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron eso? Mire hermano, en el capítulo 2, versículo 1 de Hechos, ¿quién le dijo a la gente que en Hechos 2:1 hubo un desorden? ¿Ya leyó usted toda la historia de Hechos 2:1? ¿Encuentra usted que hubo un desorden ahí? No. Lo único que yo encuentro es que el Espíritu Santo cayó y empezaron a hablar nuevas lenguas. Pero no encuentro una brincadera, no encuentro saltadera, no encuentro que haya gente vomitando. Al contrario, en el capítulo 9 de Marcos dice la Biblia que todo aquel que vomita es porque está endemoniado. Dice que ese muchacho lunático, el espíritu inmundo lo tomaba, lo aventaba en el fuego, lo aventaba en el... Estoy en el capítulo 9 de Marcos. Lo aventaba en el fuego, lo aventaba en el agua y de repente el muchacho terminaba vomitando. ¿Pero por qué? Porque estaba endemoniado. ¿Cómo es que ahora los hermanitos van a orar y piden oración y terminan hasta una candela vomitó, fíjese pastor, que sí. Hasta un sapo vomitó, que sí. Híjole. Qué cosa, ¿verdad usted? Pero no solo eso, déjeme que le voy a decir algo. Por aquí, hermanos, ahorita en estas áreas de aquí se ha levantado un montón de diablos rementirosos. Mire usted que llegan, hermana Milvia, fíjese que el Señor me muestra que en su casa hay un entierro. Y el Señor me dice que yo tengo que ir a sacar ese entierro. Que sí, hermano, dice, ¿y cómo usted las? Pues déjeme, yo voy a ir al Cerro Quemado, usted tiene que darme tanto de ofrendita y después yo vengo y le saco el entierro. ¿Y qué cree usted? Dicho y hecho, van estos hijos del diablo a escarbar debajo de su cama y sacan un peluche con alfileres y hasta con un gran cigarro en el hocico. Ahí está la brujería. ¿Y qué? ¿Cómo le hicieron, hermano? Y como este es ignorante, que no conoce la Biblia, termina llorando y temblando. Híjole, entonces con razón el dinero se me hace agua. No, por ladrón. ¿Y por qué no da su prueba? Se le hace agua el pisto, hombre. No esté culpando al diablo. Ay, con razón el dinero se me hace agua. Es que ahí está el mal hecho, ahí está la brujería. Hermana, no sea ignorante, hermana. La Biblia dice en Números 23:23 que no hay brujería que funcione contra los hijos de Dios. Cuando usted tiene conocimiento de la palabra, no va a permitir que un loco, un atarantado venga y lo engañe. Usted tiene conocimiento. Ahora, yo le creo que saca un muñeco, sí se lo creo. ¿Por qué? Porque he aprendido que el mismo diablo, en el capítulo 1 del libro de Jonás, ¿qué hizo el diablo? Hizo caer fuego del cielo, ¿cierto o no cierto? Hizo caer fuego del cielo para que Job pecara y pensara que el fuego venía de parte de Dios. Incluso el mismo muchacho mensajero llega con Job y le dice: Job, Dios hizo caer fuego del cielo y consumió todo lo que es tuyo. Pero ese fuego no venía de parte de Dios. Ese fuego venía de parte de Satanás, porque quería que Job pecara y murmurara en contra de Dios.
Entonces, así sucesivamente, hermano, la gente por no tener conocimiento termina hablando hasta tonterías. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y como son ignorantes, terminan hasta visitando brujos si fuere posible. Porque lastimosamente tenemos gente que le cree más al diablo que no a la misma palabra. Si el hombre le dice que tiene tal enfermedad y que no puede salir afuera porque se va a morir, no sale. Pero si Dios le dice que Él da vida y vida en abundancia, la gente no crea eso. Así estamos en estos tiempos, por la misma ignorancia. Pero no solo eso. Yo quiero nuevamente, ya que tenemos hermanos nuevos y creo que todos necesitamos una explicación, yo necesito nuevamente aclarar esto. Se nos ha dicho y hemos enseñado y hemos aprendido, gracias a Dios y a las enseñanzas, muchos hemos sido corregidos. Tanto así que dentro de las iglesias hoy en día, el que no profetiza o el que no habla lenguas, se le ha enseñado que esta persona no tiene al Espíritu Santo. Espérese, hermano, espérese. Tanto así que hoy en día en muchas congregaciones le han enseñado a la persona que el que no habla lenguas, esta persona no tiene el bautismo del Espíritu. Mire, hermano, hasta dónde se están metiendo con el bautizo del Espíritu Santo. Yo he platicado con personas muy estudiadas supuestamente y me han terminado diciendo: pastor, fíjese que me van a llamar al pastorado, pero todavía no, hasta que Dios me bautice a través de su Espíritu Santo y hasta que yo hable lenguas. Hermano, usted ya lo ha aprendido, lo ha entendido, que el hablar lenguas no es el bautizo del Espíritu Santo. Hablar lenguas son dones del Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿pero qué es el bautizo? El bautizo es ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Ese es el bautizo. Cuando hay una transformación, una conversión en el evangelio, cumpliéndose lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20: ya no vivo yo. Ándale pues, pero vaya, pégale un majón al que habla lenguas, a ver si Cristo vive dentro de él. Coquelo, a ver si Cristo vive dentro de él. Pero ¿qué más? Usted lo sabe, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Eso es bautismo del Espíritu Santo. Una transformación en la persona, un cambio radical, un cambio que la persona es transformada en cuerpo, en alma y en el espíritu. Hasta los pelos de la cabeza, las uñas de los pies, todo es transformado. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, hermano. Ese es el bautismo. Lastimosamente, por no tener conocimiento, ahora las personas han caído en el grave error que para que digan que están bautizados, van y aprenden un par de lenguas y vienen y hablan un par de lenguas para que la gente vea que esta persona fue bautizada en el Espíritu Santo. No, mi hermano, hasta ahí estamos re mal. Porque si Dios place darle ese don precioso, se lo da. Claro que se lo da. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Pero yo he entendido que Pablo lo dice claramente. Yo quisiera, dice Pablo, que todos ustedes hablaran lenguas así como yo hablo lengua. Pero dice Pablo, pero hay un camino más excelente, que es el camino del amor, y prefiero que todos ustedes profeticen y que al final no hablen lengua, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas. Ahora, pero no solo eso. Hay un pasaje que siempre lo hemos leído y que usted necesita nuevamente leerlo, ¿verdad? Porque no es que estemos en contra, lo que sí estamos en contra es del desorden y de la falsedad que se vive. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 27 de la primera carta de Corintios. Primera carta de Corintios 14, 27, aunque usted ya lo sabe de memoria, pero por humildad léalo, por favor. Primera de Corintios 14, 27. ¿Lo tiene? Qué bonita es la Biblia cuando nosotros la entendemos de manera espiritual. Y dice su Biblia: si habla alguno, ¿qué dice? En lengua extraña. Estamos en la primera carta de Corintios 14, 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto, ¿qué dice su Biblia? Por dos, o lo más, tres. ¿Pero cómo? Por turno y uno. Mire, hermano, qué ordenado es Dios. Dice que si alguien va a hablar lengua, tienen que ser dos o máximo tres. Pero no pueden hablar los tres juntos. Tiene que ser uno por uno y en turno.
Hermano, la pregunta es, ¿se vive esto dentro de las congregaciones? No, es una jerigonza terrible, es un desorden terrible, porque se les ha olvidado que Dios no es un Dios de desorden, sino un Dios de orden. Pero sigamos leyendo en el 28. ¿Qué dice en el 28? Si no hay intérprete, ¿qué dice su Biblia? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Se da cuenta? Si no hay quien interprete las lenguas, ¿qué dice? Cállese. ¿Qué dice la gente allá afuera? Lastimosamente lo dijo una persona de acá. Es que el pastor Carlos Rivas ha prohibido que los hermanos hablen lengua. No, no hemos prohibido. Lo que hemos prohibido es el desorden. Se le ha dicho a la persona que si habla lengua, número uno, tienen que ser lenguas angelicales, no aprendidas. Porque qué fácil es hablar lenguas aprendidas y repetir lo que medio mundo repite. No, lenguas angelicales. Y número dos, tienen que ser lenguas que tengan sentido, o sea, alguien que las interprete. Y si no hay quien las interprete, ¿quién lo dice? ¿Carlos Rivas o la Biblia? Lo dice la Biblia. Y si no hay que las interprete, ¿qué dice? Mire, hermano, ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? La ignorancia. Y gracias a esta ignorancia, hoy tenemos en las congregaciones un gran desorden. Un gran desorden. ¿Y cuándo empieza ese desorden? En los cánticos de las alabanzas. Si no, pero fíjese, hermanos, gracias a Dios, no me creo el Superman, el Chapulín Colorado, pero sí me creo un ministro y un siervo de Dios, me lo considero, porque lo soy. Gracias a Dios y a estos mensajes, muchos han aprendido. Y muchos de ellos están presentes. Tanto así que hace un par de días fuimos con mi esposa por acá. Hay un famoso profeta, hermanos. Hay un famoso profeta que la última vez que lo vi, vino por acá. Que hasta lo vi tirando bombas aquí. ¿Bombas por qué? Porque y así. Entonces lo vi, la última vez que lo vi fue acá en una campaña. Y lo fuimos a visitar con mi esposa, no para que orara por nosotros, sino porque teníamos unos pendientes con él. Y fuimos a visitarlo y me sudaban las manos, porque por lo que yo sé es un profeta, es un hombre de Dios, y que desde que usted entra le dice todas las verdades en la cara. Y dije, pues voy a ir y vamos a ir. Yo no tengo nada que esconder y vamos a ir a platicar con el siervo. No fuimos, hermano, y terminamos platicando. ¿Sabe qué fue lo que me encantó? Me dice, siervo, me encanta como usted predica. Y estos días me dice, he estado viendo todas las predicaciones. Y me dice, siervo, está duro usted, ¿verdad que sí? Dice, y bueno, está bien, siervo, que Dios lo siga usando. Ok, le dije, siervo, ¿será que puede orar por nosotros? Yo lo que primero que escuchaba, dije, que ahorita se van a soltar las lenguas y la cuestión. Hermano, vive Dios en cuya presencia estoy, ¿verdad? Mi esposa, tardó el hombre orando como unos 20-25 minutos sin hablar ni una lengua. O sea, ¿qué me está dando a entender? Que él aprendió con la palabra. Que nosotros no es que estemos en contra de las lenguas, lo que sí estamos en contra es la falsedad. Tanta gente que danza no en el espíritu, bajo la emoción. Tanta gente que profetiza no bajo la guianza del espíritu, sino bajo su carne. Tanta gente que hace tantas cosas no bajo el Espíritu Santo, sino bajo la misma carne o la misma emoción. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, hermano? Que cuando hay ignorancia en la gente comete hasta pecado bajo la ignorancia. Tanto así que la Biblia dice que todo pecado que el hombre cometa se le va a perdonar, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón de pecado. Y pretender hacer lo que el Espíritu no me manda podría ser una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Entonces, tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Si algún día usted anhela hablar lenguas, bueno, véngase a la oración, al ayuno, pero primero dígale, Señor, primero dame el de la interpretación, porque si no, no le va a dar el de lengua. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de desorden, sino un Dios de orden, hermanos. ¿Ok? Sí, claro, hermano, es que eso hay que entenderlo, que la brujería, dice el texto, que no va a funcionar contra la iglesia, no contra el chamuscado, contra la iglesia. Pero si usted está con una pata allá y la otra pata allá, embarazado, puede terminar por el diablo, con un gran sapo en la panza. Ahí sí le creo, hermano.
Tanto así que, bueno, no lo tengo a la mano, pero lo habla Isaías de Lilith, el demonio de la oscuridad o la lechuza, que solamente le sale a los rebeldes, a los desobedientes. Así que si usted en la noche escucha que la llorona, usted está en pecado, hermano, arrepiéntase y Dios lo va a perdonar. Esos demonios no salen para la gente buena, sino para los rebeldes. Que me salió el cadejo, de arrepiéntase, hermano, usted necesita entregarse a Cristo Jesús. Y que me salió el cadejo, que la llorona y que no sé qué. Sí, de la obra que se pone a prueba y que uno es palo, madera, hierro, basura y todo se quema. Sí, hermano, definitivamente. Pero ese punto, bueno, qué excelente. Entonces, mis hermanos, entendamos esta parte, que todos nosotros hemos tratado la manera de salir de la ignorancia, y gracias a Dios y a cada uno de nosotros que nos hemos esforzado a leer la Biblia y enseñar la Biblia sin quitarle ni ponerle, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, algo más. Voy a ver otro punto más. Hay algo más que tal vez por la ignorancia usted lo pueda hacer, o pueda que lo esté haciendo, o pueda que no, o pueda que mañana alguien lo haga y usted tenga que amonestarlo. 7:26 de Deuteronomio, léalo por favor. Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Algunos por ignorancia han metido al diablo a sus casas. Deuteronomio 7:26. Mano Miguel Ángel era bueno para hablar lengua, igual que mano Mauri, pero escucharon la palabra. Mana Rosa no, o sí, no, o tal vez sí. 7:26 de Deuteronomio, ¿lo tiene? ¿Qué dice su Biblia? No traerás cosa abominable, ¿a dónde? A tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Fíjese qué interesante está esto, hermano. No traerás cosa anatema, ¿dónde? A tu casa. O sea que por ignorancia podemos meter maldición en nuestra casa, porque la palabra anatema es maldito, ¿cierto? Y el texto claramente dice: no traerás cosa anatema a tu casa. Y si usted empieza a sacar todas las abominaciones, son muchas las abominaciones de las cuales la Biblia habla. Acuérdense que las abominaciones no son ni más grandes ni más chiquitas. Todo lo que es abominación es abominación. Tanto así, usted ya lo sabe, pero le vuelvo a refrescar la mente. Deuteronomio 22:6 dice que es abominable que una mujer se vista como hombre y que el hombre se vista como mujer. Significa que podría ser abominación que yo meta un pantalón de mujer a mi casa, y abominación que usted la haga también. ¿Por qué? Porque son cosas abominables. ¿Para qué estarlo metiendo dentro de mi casa? Es cierto que yo soy bendito y la cuestión, pero ¿para qué estar metiendo maldiciones? Algunos tienen hasta su botellita de whisky de recuerdo. Es maldición. ¿Para qué tiene esa maldición? La foto con su amante en el pasado y todavía bien abrazado. ¿Para qué tiene maldición? El traje cuando salía de Judas o de Diablo para Semana Santa. ¿Para qué tiene maldiciones en su casa? Pero no solo eso. Algunos por la ignorancia tienen abominación, tanto así que algunos hasta tienen el cuadro de la Santa Cena. ¿Sí saben cuál es ese cuadro? Donde están supuestamente los 12 apóstoles y los 12 peludos, y en medio está otro peludo al cual le llaman Jesús. Y ahí tienen, dice, la Santa Cena. La Santa Cena. ¿Por qué tiene abominaciones en su casa? Ay, es que es la virgencita que dejó la tatarabuela, y pobrecita que la tengo guardada. Es que es el San Juditas Tadeo el que me daba antes suerte, pero ay, lo tengo. ¿Para qué tiene abominaciones en su casa? ¿Para qué tiene abominaciones en su casa? Fíjese que hace unos días fui a una casa con una hermana y vi ese cuadro de la Santa Cena. Y la hermana: ¿y por qué tiene abominaciones? ¿Cuál, hermano, eso? Ay, hermanos, si solo es la Santa Cena, sí. Pero la Biblia, lea 27:15 de Deuteronomio, ahí mismo, 27:15 de Deuteronomio. ¿Lo tiene? 27:15 dice la Biblia: maldito el hombre que hiciere
escultura o imagen. Deténgase un momentito. Los católicos dicen que lo que Dios prohíbe son los ídolos, pero aquí no me habla de ídolo. Aquí me habla de ¿qué? De imagen. De imagen, no de ídolo. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. Abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y le pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Amén, ¿por qué? Porque amén tiene la maldición. O sea, fíjese qué tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque las imágenes que Dios prohíbe, ¿cuáles son? Las imágenes de culto. Usted puede tener la imagen de su papá, de su mamá, pero creo que hasta usted hasta ahí no se arrodilla y se persina frente a una. Es más, ni le pide. ¿Por qué? Porque es una imagen de alguien que está vivo, está muerto. ¿Cuáles son las imágenes que Dios prohíbe? A las imágenes que se le rinde culto. Esas imágenes dice que son malditas aquellas que tienen esas imágenes. ¿No tendrá una imagen usted ahí del supuesto Cristo? El Padre lo pone en un viejito cabeza blanca, el Hijo lo pone en un señor, y al Espíritu Santo una paloma. Una paloma. ¿De dónde sacan que el Espíritu Santo es una paloma? Yo he visto esos cuadros donde está un viejito sentado en una silla. Supuestamente ese viejito es el Padre. A la par está un señor medio peludo. Ese peludo, supuestamente Jesús, es el Hijo. Y de repente una paloma, y esa paloma, el Espíritu Santo. Paloma. Plante paloma, tiene de eso, ¿no? Es cierto que la Biblia dice que cuando Jesús se bautizó, el Espíritu de Dios descendió en forma corporal. ¿Cómo? Pero no dice que es paloma. ¿Cómo? Hay que sacar las características de una paloma. ¿Por qué? El Espíritu se presentó como, pero no dice que es paloma. Ahora, y esto lo he enseñado siempre, ¿qué le garantiza a usted que ese muñeco peludo es Jesús? Si la Biblia, capítulo 44 de Ezequiel, prohíbe que un hombre ande peludo. ¿Y cómo es que Cristo va a estar peludo? Imagínense que Cristo prohíbe a los borrachos y el borracho en el cielo. No, lo que Él prohíbe es porque Él es ejemplo. Capítulo 44 de Ezequiel y su versículo 20. Ezequiel 44, 20. Fíjese qué importante es la Biblia. Ezequiel 44, 20, ¿lo tiene? ¿Qué dice la Biblia? No se raparán su cabeza. Sé que no podemos dejarnos liso el coco, hermanos. No se raparán su cabeza. ¿Qué más dice? Ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Dios prohibiendo que un hombre de Dios ande pelón o ande peludo. ¿Cómo es posible entonces que Dios prohíbe que un hombre ande peludo y ahora lo pintan con una imagen de un muñeco peludo? Que hasta los niños a veces se les enseña en la escuela y les dan un muñequito para que lo pinten, y el niño contento va de pintar ese muñequito, y cuando le preguntan ¿y quién es ese muñequito? Jesús. Desde chiquito le meten al diablo a los niños. Algunos en su teléfono cargan las imágenes de Jesús. ¿No será que por tan maldito usted, hermano? Bueno, no lo estoy diciendo a usted. Si usted la tiene, pues. Si no tiene, yo estoy bendito, hermano. Tengo ese diablo metido en la casa. Tiempo, saquete ese basural. ¿Pasamos? Bueno, quiero hablarles de algo más. Ya vamos un poquito más. Quiero hablarles de otro punto bastante importante, que es al respecto del bautizo. Que muchos, por la ignorancia, están metiendo un montón de gente al cielo, que no se bautizó porque no le quedó tiempo. Pobrecito, no le quedó tiempo. Es que no le quedó tiempo, hermano. Fíjese que del hotel venía con la amante, lo atropelló un carro. Ya no le quedó tiempo de bautizarse, pero se arrepintió, hermano. Fíjese que yo estaba ahí y él dijo: Padre, perdóname. Ya se fue al cielo, pero se bautizó. No, hermano, es que no le quedó tiempo. ¿De dónde venía? Del hotel venía, hermano, pero allí los mató un carro. Ay, no le quedó tiempo. No, hermano, no le quedó tiempo. O sea, pero para ir al hotel sí tuvo tiempo. Ay, sí, pero para bautizar no tuvo tiempo. Ahí está.
La gente mezcla el sentimentalismo con la palabra de Dios. Pobrecita la abuela, se murió, pero no le quedó tiempo, pero que en paz descanse. Hermanos, dejemos a un lado el sentimentalismo y vayamos a ver qué dice la Biblia. Ahora, cuando esta gente se muera sin bautizarse y se presenten al cielo, de seguro la primera pregunta que Jesús les va a hacer es: ¿por qué no te bautizaste? Es seguro esta persona decir: Señor, es que no me quedó tiempo. Ok, no te quedó tiempo. A ver, ¿cuántos años viviste sobre la faz de la tierra? 40 años, Señor. Ajá, 40 años. ¿Y no te quedó tiempo? ¿O no quisiste aprovechar el tiempo? ¿Qué es lo que la gente ahorita más tiene? Es tiempo. ¿Qué es lo que la gente no quiere? Es aprovechar el tiempo. Entonces, no es que la gente no se bautizó porque no le quedó tiempo. No, tiempo fue lo que más tuvo. Lo que no quiso esta persona fue aprovechar el tiempo. Y lastimosamente en las redes sociales hay hasta maestros de la Biblia que dicen: es que Dios es soberano, y como Dios es soberano, mete a quien quiera al cielo. Momento, no mezclemos una cosa con la otra cosa. Porque Dios es soberano, no puede meter a una persona al cielo sin estar bautizada. ¿Por qué? Déjeme que le explique mejor. Isaías 55:6, usted lo sabe. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Qué está dando a entender el texto? Que a Dios se le busca mientras hay vida. Capítulo 6, 5, 16 también de Efesios, dice Pablo: aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer en vida? Aprovechar ese tiempo. ¿Qué es lo que el hombre no quiere hacer ahorita? Es aprovechar, sino derrochar el tiempo que Dios está dando. Ahora, pero no solo eso, vamos a ver algo bien bonito al respecto de aquel hombre que fue crucificado juntamente con Jesús, porque esto le va a servir a usted hoy o mañana para dar una buena explicación. ¿Qué dice la gente? Ya vio, si el que se murió con Cristo ni bautizado estaba y se fue para el cielo. Y ese es un chicle mascado que ahora la gente sigue mascando y sigue mascando para meter un montón de gente al cielo sin estar bautizado. Vayamos a la Biblia. Capítulo, vamos a ver, 27 de Mateo. 27:38 de Mateo. Vamos a ver estos dos muchachos que murieron a la par de Jesús. (27:36) de Mateo. Aquí solo vamos a ver algo y después nos vamos a brincar a Lucas, porque lo que no dijo Mateo lo terminó de explicar Lucas. 27:36, ¿lo tiene? Y sentados le guardaban ahí, 37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Déjelo ahí, porque si usted sigue leyendo ya no le va a decir nada más. ¿Por qué? Porque Mateo, Marcos y Lucas cuentan la misma historia, solo que lo que no dijo Mateo lo dijo Marcos, y lo que no terminó de decir Marcos lo terminó de explicar Lucas, pero es la misma historia. Váyase por favor conmigo a Lucas, capítulo 23. Versículo 38, 39. ¿Lo tiene? 23, 39. Y uno de los malhechores que estaba colgados, ¿qué dice? Le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Mire para acá un momento, deténgase. ¿Y por qué le leí Mateo? ¿Por qué? Porque en Mateo dice que uno lo pusieron a la derecha y el otro a la izquierda. Recuérdense que eso es una figura que se toma, y la figura es que todos los que están en la izquierda, según Mateo 25:41, los que están a la izquierda van para el infierno. Entonces yo me atrevo a decir que el que le está injuriando a Jesús o el que lo está molestando no es el que está a la derecha, sino es el que está a la izquierda. Por eso tomé esa parte de Mateo, que uno a la derecha y el otro a la izquierda. Tanto así que en Eclesiastés dice que el corazón del sabio está en la mano derecha, mientras que el corazón del necio está en la mano izquierda. Pero es una figura. No vaya usted a tocarse: ahora, ¿dónde está mi corazón? Si está en la izquierda ya voy para el infierno. No, esa es una figura.
que el corazón del sabio está en la mano derecha, mientras que el corazón del necio está en su mano izquierda. Solamente son figuras. Ok, pero viene el 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ay, hermanos, ahí hay un mensaje tan sabroso, hermanos. Veamos de las dos maneras a este hombre. Veámoslo de una manera que no fue bautizado, pero veámoslo de otra manera que sí fue bautizado. ¿Por qué podría pensar yo que fue bautizado? Yo no sé si usted leyó detenidamente esa historia, pero este muchacho que le está hablando a Jesús tiene un gran conocimiento de Jesús. Tanto así que cuando el otro muchacho le empieza a injuriar, ¿qué dice el muchacho? Ni aún así tú temes a Dios estando en la misma. Mire para acá, por favor, hermano. ¿Qué está haciendo el muchacho? Está reconociendo que Jesús es. Pregúntale a un testigo de Jehová: ¿quién es Jesús? Ah, es un ángel. No es un ángel. Jesús es Dios. Y este muchacho tiene una gran información, porque él dice: ni aún así tú temes a Dios estando en la condición que en la misma nosotros estamos. O sea, número uno, este muchacho tenía conocimiento de quién era Dios y quién es Jesús. La pregunta es: ¿cómo había adquirido ese conocimiento? Déjelo ahí. De repente dice: nosotros merecido tenemos, pero este hombre ningún mal ha hecho. ¿Qué cita le está citando ahí? Él está citando una cita de la Biblia, y él está citando Isaías 53:7, donde dice que ningún mal hizo, sin embargo fue contado y fue crucificado juntamente con los malhechores. ¿Cómo había aprendido este hombre? ¿Quién le había dicho que ese era Jesús al cual iban a crucificar juntamente con los dos malhechores? Pero no solo eso, veamos algo más. El hombre tenía escatología, tenía conocimiento futuro. ¿Qué le dijo a Jesús? Acuérdate de mí cuando. ¿Quién le había dicho que Jesús iba a venir a traer al pueblo? ¿Quién le había hablado de un arrebatamiento? ¿De dónde sacó eso? O sea, que el hombre tenía gran conocimiento de la palabra de Dios. Que yo me atrevo a decir que a lo mejor este hombre Juan lo había bautizado y posiblemente se desvió, y en la cruz lo que este muchacho está haciendo es un reconcilio. ¿Qué necesita ahorita la gente que ya está bautizada pero está perdida? ¿Qué necesita esa gente? Reconciliarse con Dios y aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, y aceptar que solamente en Jesús hay salvación y vida eterna. Este muchacho tenía gran conocimiento. Pero dejémoslo ahí. Veamos la otra parte. Digamos que él no había sido bautizado, pero veámoslo de esta otra parte. Ahí va. Cuando Jesús, él está platicando con Jesús. Léame por favor Marcos 16:16. Usted es bien inteligente, hermano, y esto va a servir mañana para alguien que necesite esa explicación. Marcos 16:16. Ahí está. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será. Detengámonos ahí un momento. Vea para acá por favor y atienda esto. Cuando Jesús está hablando con el muchacho, ¿ok? La pregunta que yo quisiera hacerle a usted, y creo que algunos ya la saben: este pasaje de Marcos 16:16, ¿cuándo se dijo? ¿Antes de que Cristo muriera o después que Él resucitó? Este pasaje de Marcos 16:16 no se dijo cuando Cristo estaba en la cruz, ni antes de que Cristo muriera. Este pasaje de Marcos 16:16 se dio después que Cristo murió, fue sepultado y fue resucitado. Y cuando Jesús resucita y anda caminando con los discípulos por un par de días, fue ahí cuando Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado, este será. ¿Qué me está dando entonces a entender esto? Que antes de que Jesús muriera no había ley que dijera que la persona tenía que ser bautizada para
poder entrar al cielo. No había un mandato de bautizo. Juan bautizaba, sí, pero una sombra de lo que iba a acontecer, porque Juan, acuérdese que Juan y Cristo, cuando Cristo se bautizó, todavía estamos en tiempo de ley. ¿Cuándo termina la ley y empieza la gracia? Después que Cristo muere y resucita, se termina la ley y empieza el periodo de la gracia. Entonces, ahora, en la ley no había un versículo que dijera: te tienes que bautizar para poder entrar en el cielo. Pero como este versículo no se dijo en la ley, sino se dijo en los tiempos de gracia. Ahora lo siento mucho, hermano, sea hijo de pastor, sea la hija de la predicadora famosa, pero la Biblia dice que el que crea y sea bautizado, este va a entrar al reino de los cielos, y el que no, va para una condenación eterna. Lo siento mucho si su mamá se murió, su papá, su tío, su abuela, pero si no se bautizó, hermano, lo siento mucho. Ya me cansé. Sí, era una figura. Algunos fueron bautizados en el Jordán, otros con la nube. Todo eso era figura de lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento, del bautizo. Excelente. Bueno, quiero terminar con esto. Hay mucho más, pero usted sigue en su casa sacando los pecados de la ignorancia. Hay otro que quiero decírselo. Hace un tiempo hablaba con un hermano, y el hermano estaba un poco triste, porque alguien había llegado a decirle a su negocio donde él trabajaba que tenía que dejar ese negocio e ir a predicar la palabra de Dios. Y el hermano estaba como que un poco confundido. Entonces, ese problema se ha venido infiltrando en muchas iglesias, que hoy hay predicadores: usted no puede trabajar, porque la Biblia dice que ningún siervo puede servir a dos señores. Dedíquese solo a predicar, porque si está trabajando y predicando, usted va para el infierno. Pero ¿de dónde han sacado eso? ¿De dónde han sacado que no podemos trabajar? Que alguien me explique. Al contrario, yo conozco un Pablo que dice en su Biblia, léanlo por favor, léanlo, ¿sabes qué dice Pablo? 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10. Y hoy hay hermanos que no quieren ni ir a predicar ni quieren trabajar porque son muy fresas. 2 de Tesalonicenses 3:10. Pablo no dice, ni Cristo tampoco dijo que no hay que trabajar. Espérese. 2 de Tesalonicenses 3:10. Porque hay huevones que ni sus calzoncillos quieren lavar ya, hermano. No, ya no son predicadores, dice. 3:10 de 2 de Tesalonicenses. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la Biblia? Porque también, hablando Pablo, cuando estábamos con vosotros, ¿qué dice? Os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, está fácil. Ahora, vea, espérese, le voy a explicar detalladamente. No hay ni un versículo que le prohíba trabajar. Lo que Cristo prohíbe es afanarse en un trabajo. ¿Qué es afanarse? Es que usted tiene todo el derecho de trabajar. Ahora, espérese, le voy a explicar mejor, más detalladamente. Si usted fue llamado al evangelio y cree usted que tiene un llamado fuerte de parte de Dios y considera que Dios lo ha llamado las 24 horas y no quiere trabajar en lo material, pues no trabaje, dedíquese a la obra, aunque la gente carnal no lo va a entender, porque esto solamente lo va a entender un espiritual. Porque la Biblia también dice que el que trabaja del evangelio viva. Entonces no hay ningún problema, siempre y cuando Dios me haya llamado. El problema es que ahora tenemos evangelistas que ni Dios los ha llamado y están haciendo lo que Dios nunca les ha ordenado, y por eso les está yendo mal. En vez de ir para arriba, hasta la mujer los quiere dejar porque ya no hay para comer. No, hay que entender que si Dios lo llama a trabajar las 24 horas, Dios le va a proveer, Dios le va a suplir, Dios le va a dar todo lo que usted necesita. Pero esto tampoco me da la pauta para irle a decir a hermano Robel que ya no trabaje y que se vaya directamente a la obra. Hermano, hay que entender una parte de la Biblia, que no todos tenemos la misma fe. Que mi fe no es la fe de hermano Rudy, que la fe de él no es la fe de hermano Yerín, y que la fe de él no es la fe del otro. Algunos tenemos poca, otros tenemos mucha, otras tenemos bastante, y algunos tenemos hasta la fe perfecta. Pero no todos alcanzamos la misma fe. Entonces, ahora se ha infiltrado eso entre las iglesias. No, es que usted deje de estar trabajando, dedíquese a la obra. No, hermano, hombre, no hagamos eso.
Hagamos eso. Jesús en el capítulo 6 de Mateo lo que prohíbe es afanarse en el trabajo. O sea, ¿qué es lo que Jesús me prohíbe? Es que no vaya a buscar un trabajo que me esclavice y ya no pueda servirle a Él. Ahí está el pecado. Entonces, yo puedo buscar un trabajo, claro, pero un trabajo que no me vaya a esclavizar. Porque hay que entender que todos los trabajos podrían ser buenos, aunque algunos definitivamente no son buenos. Pero algunos trabajos que son buenos, pero aún a mí como cristiano no me conviene, porque tengo que estar desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Definitivamente no puedo servirle a Dios, hermanos. No puedo. Claro, hermanos, es que por eso Pablo también dice en Efesios capítulo 4 que el que no trabaja, que trabaje y que deje de estar robando con las manos, sino que mejor se ocupe a trabajar. Pablo mismo en el capítulo, que a ver si lo encuentro, Hechos, vaya conmigo a Hechos, si es Hechos, capítulo 18. Ajá. Aquí Pablo se encuentra con un hermano llamado Aquilas, y Aquilas tenía una profesión y los dos tuvieron que trabajar porque tenían la misma profesión. En el 18:1 dice: después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue ¿a dónde? A Corinto, y halló a un judío, Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, para cuando Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. 3. Y como era del mismo oficio, o sea, tenían el mismo trabajo, se quedó con ellos. ¿Y qué dice? Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era ser sí, qué pilas el hombre, hermano. Ahora, es cierto, usted puede trabajar en un trabajo donde no le perjudique y puede predicar la palabra de Dios, siempre y cuando tenga un balance. ¿Cuál es el problema? Que hay hermanos que están débiles espiritualmente y se van a meter a trabajar donde los van a esclavizar. Terminaron de matar, hermanos. Y cuando Silas vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Usted no con esto quiere decir que no está completamente entregado al evangelio. Usted puede estar trabajando y predicando. Pablo no era, hay que entender esa parte, que Pablo no era trabajador, él era el encargado y él estaba trabajando lo mismo en la cárcel. Tanto así que el hombre no dejaba de ir las oportunidades, porque aquí dice que estaba entregado por completo a la predicación. Tanto así que lo meten a la cárcel en Filemón capítulo 1. ¿Y qué hizo en la cárcel? Siguió ganando almas y ahí se ganó a Onésimo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona está por completamente entregada a la predicación, no va a dejar en ningún momento sino predicar la palabra de Dios. Claro. Fíjese pues, es que esas dos áreas tenemos que entenderlas y se lo dije a un principio. Nosotros los predicadores somos criticados por las dos áreas. Si trabajamos, ¿qué dice la gente? Este huevonazo cuidando la iglesia debería estar, ni trabajando anda. Y si no trabajamos, ¿quién es la gente?
Mano, Tránsito lo mantiene con los diezmos que le da. Siempre la gente nos critica. O sea, si trabajamos nos critican, si no trabajamos nos critican. Siempre nos critican los ingratos, hermano. Entonces, de una u otra manera, pero aquí esto es de manera personal. Si usted cree que tiene un llamado fuerte, trabaje en la obra de Dios y dedíquese a la obra de Dios. Pero si usted cree que no tiene el llamado fuerte por completo a la predicación, búsquese un trabajo donde no lo esclavicen, donde usted pueda estar trabajando y pueda estar sirviéndole a Dios. Y no hay ningún problema, porque el que no quiere trabajar, a eso es lo que yo estoy llegando, imagínense. No, por eso estamos viendo, hermana, que Pablo estaba entregado por completo, pero, o sea, vemos que él estaba entregado por completo a la predicación, pero no dejaba ahí la oportunidad para seguir predicando. Entonces, siempre y cuando usted no tenga el llamado así, porque, hermana, cuando uno tiene el llamado, ya usted la llevan para allá, ya no le da tiempo. ¿En qué finca le van a permitir que usted falle hasta 3 veces por semana? No hay ninguna finca. Entonces, obviamente ahí prácticamente lo van a sacar, pero ahí sí Dios le va a seguir proveyendo. Pero fíjese qué bonito es, hermanos evangelistas. Yo no sé si ustedes lo han experimentado, que usted va a predicar a las calles y lleva su billetillo de a 100 en la bolsa y no le dan ni un quetzal, pero usted saca su billetillo, compra su libra de pollo, compra su librita de carne y a comer con la familia. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Sí, hermano, mientras Dios lo llama fuertemente al ministerio. Pero vuelvo, si eso va a ser de acuerdo al llamado que usted tenga, porque la Biblia dice que no pondrá bozal al buey que trilla. O sea que Dios se va a encargar de suplirle a esta persona, siempre y cuando esta persona se entregue por completo y haga las cosas derechas para Dios. Dios se va a encargar de proveerle. Pero mientras, si su fe no le alcanza, trabaje, no hay ningún problema. Porque desde el principio, desde Génesis, ¿qué dijo Dios? Con el sudor ganarás el pan de tu cada día. Imagínense, hermano. Hoy hay siervos que ya no, yo no puedo ni rajar leña porque mis manos, es que soy siervo de Dios. Y le dejan a la señora un gran trozo, igual que su cabeza lleno de nudos, y la pobre señora tiene que rajar ese palo, hermano. No, hombre, hermano, hay que trabajar, hermano, siempre y cuando tengamos. Qué bonito es cuando nos dicen, vamos, hermanos, a ayudar, y nos vamos todos a trabajar. Es que así es, hermano, ¿cierto o no? Y se da cuenta que cuando hemos ido a hacer una obra social, en la tarde alguien nos llama, hermano, le quiero regalar su centavito. Es que Dios trabaja así, hermano, siempre y cuando no hagamos nada por dinero, sino por amor a Dios, hermano. Por amor a Dios. Muy bien, así que ahí la dejamos. Hay mucho más, pero ahí la vamos a dejar, ya que pues el tiempo pues ya se nos fue. Así que usted sigue en su casa sacando más conclusiones de tantas cosas que se hacen bajo la misma ignorancia. Póngase de pie si le damos gracias.